Si damos marcha hacia atrás, vamos a encontrarnos a Jesús haciendo milagros, poniendo manos sobre los enfermos, resucitando muertos, gloria al Señor, a los enfermos, a los que tienen, a la viuda, dándole de comer. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. Te habla tu hermano y amigo Venancio Amparo desde su plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Esté expectante a lo que va a pasar en los próximos segundos. Tenemos un hombre de Dios que admiramos, que respetamos, y él va a hablar desde una perspectiva bíblica, pero también desde la perspectiva de la experiencia. Y cuando se une el fundamento bíblico más las experiencias en el mundo espiritual y en lo social, es una bendición. Este hombre lo he catalogado como una leyenda, un hombre de Dios. Pastor, puede presentarse a la audiencia. Bien, Dios bendiga a los hombres y mujeres que día a día se conectan con esta plataforma Excelencia Cristiana, gloria al Señor para siempre. Para mí es una gran bendición acudir a la misma, pues desde este lugar Dios está haciendo cosas extraordinarias. En este día queremos compartir con la audiencia una palabra de parte de Dios basada, gloria al Señor, en el libro de los Hechos. Y el tema que traemos para hoy es, gloria al Señor para siempre, el poder decretado sobre la iglesia. ¡Wow! Gloria. Tremendo. El poder decretado sobre la iglesia, para la iglesia. Tremenda palabra. Esté expectante a lo que va a pasar en los próximos segundos. Tome nota, comparta esto ahora mismo con alguien porque esto será sobrenatural. Como siempre, nunca estoy solo, sino que estoy acompañado de un hombre de Dios, nuestro hermano profeta Christopher Aquino. Amén, amén. Dios te bendiga, Venancio. Dios te bendiga el pastor. Es una honra tenerlo con nosotros aquí en esta plataforma. Le pido que comparta este mensaje, esta enseñanza que sé que va a bendecir su vida. Así que ese manjar va a estar muy delicioso. Así, sin más preámbulo, dejaré al ministro para que comience a introducir la palabra. Bien, gloria al Señor para siempre. Pues bien, como le decía, este mensaje o el estudio, como usted entienda, lo asimile desde el punto de vista, pues está basado en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, y también nos explayamos hacia el capítulo 16 del libro de San Marcos, sí, a la altura del versículo 17, donde te habla acerca de la Gran Comisión. Pues en la Gran Comisión, podemos comenzar por ahí, amén, gloria al Señor. En la Gran Comisión, Dios, el Maestro Jesús, en su naturaleza humana, comisionó a sus 12 discípulos sobre ir a hacer la obra, pero le encaminó bajo una palabra. Ellos caminaron bajo una palabra, y la palabra que Jesús delegó sobre ellos, gloria al Señor para siempre, fue la siguiente. Marcos 16, 17, vamos a ver qué nos dice allí, si podemos compartirlo, pues es interesante. Gloria al Señor, me disculpan ustedes, ustedes saben que nosotros los más viejitos no estamos acostumbrados a todas estas luces y estas cosas, pero por lo menos hacemos el intento. Amén. Gloria al Señor. Marcos 16, 17 dice así su palabra. Solamente voy a tomar un pasaje bíblico de este libro. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Gloria al Señor. Dios mío. Bien, todavía ahí Jesús estaba, ya Jesús había resucitado. Jesús había aparecido a sus discípulos. Estos discípulos estaban todos temerosos. Estos discípulos estaban cargados de temores por la situación que se había levantado a raíz, gloria al Señor, del movimiento de la iglesia de aquellos días. Aún la iglesia como iglesia no funcionaba, porque todavía Jesús estaba con los discípulos. Recordemos, gloria al Señor, que él había sido llevado a la cruz, había sido muerto, luego resucitado, y en esa resurrección tuvo 40 días con sus discípulos. Entonces, en esa preparación, en ese reencuentro con sus discípulos, es cuando Jesús, gloria al Señor, tiene que fortalecer el carácter de estos hombres, gloria al Señor para siempre. Él tiene que fortalecerlo nuevamente porque ellos están atemorizados. Hay una persecución contra ese movimiento, gloria al Señor, de seguidores de Jesús.
O sea, todos estaban como temerosos. Sí. Y cuando Jesús llega al lugar donde ellos están encerrados en una casa, Jesús observa en ellos, gloria al Señor, que el ánimo, el espíritu de poder que Jesús, que le acompañaba mientras Jesús estaba con ellos, había desaparecido de la vida de estos hombres, gloria al Señor para siempre. Entonces eso es como cuando tú y yo estamos juntos, estamos acostumbrados a caminar, de repente algo sucede y tenemos que separarnos. Yo tengo que buscar de nuevo dentro de mí esa coidonía con mi vida y asimilar nuevo campo. Estos hombres parece estarle pasando lo mismo. Wow. Pero Jesús entró por la puerta, entró por esa puerta, gloria al Señor, y lo miró a todos. Y lo miró como que estaban arruinados. Gloria al Señor para siempre. Es duro cuando el ser humano, gloria al Señor, se siente arruinado, como que todo se ha ido de su mano, como que ya las cosas no hacen sentido, gloria a Jesús. Entonces es precisamente, gloria al Señor, cuando Jesús les fortalece con la palabra que están ahí establecidas, gloria al Señor para siempre, que dicen, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales? Alabado sea Dios para siempre. Si damos marcha hacia atrás, vamos a encontrarnos a Jesús haciendo milagros, poniendo manos sobre los enfermos, resucitando muertos, gloria al Señor, a los enfermos, a los que tienen, a la viuda, dándole de comer. Pero no solamente eso, miramos en el trayecto de Jesús, miramos a la mujer del flujo de sangre, pero miramos también al ciego Bartimeo. Pero también podemos ver al cojo, alabado sea Dios para siempre. Estas señales seguirán a los que creen. Pastor, una pregunta. ¿Por qué usted cree que, por ejemplo, estamos leyendo este versículo, estas señales seguirán a los que creen, pero estamos viendo muchas personas, o en la comunidad de nosotros evangélica, la carencia de milagros? ¿Por qué? Buena pregunta. Mira, yo tengo de vida cristiana 30 años de vida cristiana. Tengo 15 de vida como pastor y 15 haciendo vida cristiana, donde Dios me llamó, ahí pasé toda mi vida. Y hoy en día estamos haciendo un trabajo que ya data de 15 años. Pero nunca como hasta ahora, y me va a disculpar los ministros y ustedes mismos, yo sé, yo te conozco, gracias al Señor, y al joven le estoy conociendo, pero más o menos tengo algo bien bonito de ti. Pero no es lo mismo que observo a diario. ¿Sabe por qué el poder no se está haciendo manifiesto hoy en día en la iglesia? Porque los líderes, los que tienen la responsabilidad, vamos a incluirnos, los que tenemos la responsabilidad de llevar este evangelio y predicar este evangelio con gracia, con poder, así como el maestro lo decretó sobre la iglesia, estamos asimilando un evangelio más para enseñorearnos. Bueno, esto se puso serio. Esto se puso serio, tremendo. Yo pienso que el enseñoreamiento, amén, el ego está socavando lo que es el poder de la iglesia. Porque muchos líderes, gloria al Señor para siempre, están asimilando el poder que Jesús decretó sobre la iglesia como algo personal, algo suyo. Dios mío. Y esto no fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Y vamos a dar un poquito más atrás, en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo, Jesús en algún momento dado lo mandó de 2 en 2. Sí. Y estos hombres salieron e hicieron la obra maravillosa, pero ¿sabe lo que pasó en el camino? Que vinieron cargados de ego. Señor, mira, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, hicimos aquello. O sea, Jesús los miró atentamente y descubrió en ellos que más que recibir los beneficios del reino, se habían tomado para sí mismos lo que estaba saliendo de ellos, que era parte del reino. Gloria al Señor para siempre. Y Jesús le amonestó con esta palabra: no se gocen de eso. Gócense de que su nombre esté escrito en los cielos. Dios mío. Alabado sea Dios para siempre. Yo creo que la iglesia del Señor, los líderes del Señor de este tiempo, los hombres y mujeres que Dios ha llamado en este tiempo, deben tomar muy en cuenta de que todo lo que hacemos está bajo la autoridad del Maestro.
Y sin el Espíritu Santo de Dios, nada podemos hacer. Dios mío. Por eso le decía, gloria al Señor para siempre, que en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, Sí. a la altura del versículo 8, gloria al Señor, todavía Jesús, ya en los 40 días que estuvo con su discípulo en la preparación, ahora en esta preparación, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, escribe a Teófilo todo lo que ha venido aconteciendo, pero ahora se enfoca en la iglesia que va a surgir. Gloria al Señor para siempre. Lucas caminó con Jesús y escribió acerca de Jesús, pero ahora tiene un nuevo reto, que es escribir sobre la iglesia del Señor. Wow. Alabado sea el Señor para siempre. Y una de las cosas que Lucas hace mucho énfasis es en el versículo 8, cuando Jesús le dice a la iglesia, a esos discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Santo. El poder de la iglesia no está limitado. El poder de la iglesia se extiende hasta los confines de la humanidad. Wow. Pero los hombres de Dios de este tiempo tenemos que entender, gloria al Señor, reitero, que ese poder es un poder decretado, gloria al Señor para siempre, absoluto para la iglesia del Señor. Y así como Dios se lo proporciona a alguien en su voluntad, pero Dios es el dueño de todo. Dios. Wow. Alabado sea el Señor para siempre. El Espíritu Santo, la iglesia en este tiempo le hace falta espiritualidad. Ser una iglesia espiritual. Ser una iglesia que entienda, gloria al Señor para siempre, que el Espíritu Santo debe fluir, pero no estimulado por ningún esfuerzo humano que yo pueda hacer. Ningún esfuerzo humano que yo pueda hacer va a hacer mover a Dios. Dios se mueve bajo su voluntad, porque nosotros somos portadores. Fue lo que Él dijo. Él dijo, gloria al Señor, que estas señales nos iban a seguir. Alabado sea el Señor para siempre. O sea, yo no tengo que hacer nada para despertar a Dios y que Dios esté obrando. Dios va a obrar, porque yo soy un adorador natural de Dios, y Dios va a fluir conforme a su voluntad. Dios mío. Alabado sea el Señor para Pastor, siempre. en estos tiempos, yo sé que ahora mismo, más que una prédica, es un conversatorio de un joven haciéndole una pregunta a una persona ya mayor, no en edad, sino mayor en lo que tiene que ver las experiencias espirituales y las experiencias eclesiásticas. El contraste entre la iglesia de ayer y la iglesia de hoy. ¿Qué carece la iglesia de hoy con la iglesia de ayer? ¿Y qué abunda ahora que carecía la iglesia de ayer? Cuando hablo de ayer, estoy hablando del término pasado de más de 10 o 15 años. Perfecto. Te está playando hacia Sí. mi edad, a esos Sí. 15 años que yo mencioné. Sí. Bueno, pues mira que yo te hice mención de mi inicio, 30 años de evangelio, 15 haciendo vida cristiana en la iglesia donde donde Dios me llamó, mi pastor José Daniel Marte. 15 años congregándose ahí. Ahí, Y después de esos 15 años, ahí fue que salió a pastorear. perfectamente. Ok, continúe. Gloria al Señor. Bien, esos primeros 15 años de mi vida cristiana, para mí, conocer el evangelio a muy temprana edad, diríamos, gloria al Señor para siempre, a temprana edad, me enamoré del evangelio de Cristo. Wow. Me enamoré de Jesucristo. Me enamoré de esa proyección de esos hombres y mujeres, de ese amor, de esa humildad, de esa entrega, gloria al Señor, alejado de toda vanagloria, alejado de todo ego, simplemente enfocado en la gracia de Dios sobre ellos, y transmitiéndole a los jóvenes de aquellos días, quienes estábamos, gloria al Señor, caminando en las calles, quizás de forma errada. Esos hombres y jóvenes de aquella época se encargaban de darnos una palabra de restauración, una palabra de confort, una palabra que nos hacía entender la importancia de llegar a Jesucristo. Hoy, a duro pesar, puedo decir, gloria al Señor, que las cosas han cambiado un poquito. ¿Cómo así? ¿En qué área? Yo soy pastor. Tengo que entrarme dentro de lo que es el campo, pero mi hijo Venancio me conoce
más o menos tenemos un tiempecito ya conociéndonos, y él conoce lo que es Remanso de Vida. Remanso de Vida se caracteriza por la capacidad de jóvenes que hay allá. Sí. Pero Remanso de Vida también se conoce por la forma de nosotros socializar con la comunidad y la forma de socializar especialmente con esa parte, gloria al Señor, que es la que más sufre, que son los jóvenes. La tasa de rechazo que está sufriendo la juventud de este tiempo lo está llevando a tomar decisiones. Ahora, la iglesia tiene que hacer su rol. La iglesia del Señor tiene que ser una iglesia restauradora, no una iglesia rechacista. Aleluya. Entonces, muchos jóvenes de este tiempo tienen que enfrentar, cuando toman la decisión de ir a la iglesia. Quizás usted dirá, bueno, pero usted, pastor, usted que habla así es porque usted ha tenido alguna experiencia. Pues fíjate que pudiéramos decir que de ciertos modos, aunque no la he vivido de manera directa, pero he tenido que amonestar para que quienes están a mi lado no apliquen ese tipo de formato. Gloria al Señor para siempre. Entonces, cuando el joven de la calle se siente rechazado, se siente que la iglesia debe acogerlo, que la iglesia del Señor, que es la iglesia llamada, que aunque el hombre le rechace, todos le rechacen, pero la iglesia debe tener la puerta abierta. Alabado sea Dios para siempre. Pero cuando el joven no encuentra eso, no solamente el joven, cualquier persona que no encuentre que la iglesia le está abriendo ese espacio de restauración, como lo hacía el maestro, que no veamos al individuo por su condición, que veamos al individuo por la situación que está atravesando y que es un alma para salvación. La iglesia del ayer tenía mucho humildad. Su unidad. Tenía ese amor por las almas. Perfecto. Lo que abundaba ayer se carece hoy. Carece hoy. Wow. Pero ¿qué usted ve que abunda hoy a manera de bueno que ayer carecía? ¿Qué esta generación está aportando que ayer no hubo? Me retiro y me acerco. Fíjate. Hoy en día tenemos lo que es la plataforma. Las plataformas digital, tenemos lo que son las redes. Sí. Donde las plataformas funcionan. Sí. Esto permite un alcance mayor que el de ayer. Esto permite que muchas personas se proyecten por allí y quizás logren llegar a alguien. Ahora bien, mi concepto, mi punto de vista, es que el mal uso que se le está dando a la plataforma, y no estoy hablando de las plataformas comunes, estoy hablando de las plataformas que hoy en día están proyectando el evangelio a través de ellas. Sí. Muchas personas, muchos jóvenes tienen la oportunidad y ven, estoy escuchando el evangelio, me llegó un mensaje, etcétera, etcétera. Ahora bien, no basta con a través de una plataforma recibir un buen mensaje, recibir unas buenas palabras, recibir una buena expresión. Cuando ese joven es llevado a la iglesia, yo creo que la iglesia del Señor debe hacer su rol, debe hacer su papel, debe amar, gloria al Señor, debe crear las condiciones para que ese joven no solamente, gloria al Señor, se base en lo que escuchó en el momento, sino que sienta apego por la palabra de Dios, que sienta apego por la iglesia, que sienta apego por el maestro, que sienta un despertar en su vida y que sienta que es importante en este mundo. Mire, yo tengo algo que es como más una, cuando tú haces como que tú como que te molesta con algo, que tú dices, wow, yo tengo algo en mi mente de que yo veo que, pastor, la iglesia usa muchos mecanismos para atraer personas al evangelio, pero después que está en el evangelio, usa esos mismos mecanismos para sacarlo. ¿Qué acontece? Que queremos traer la juventud a la iglesia, pero después imponiéndole cargas, lo queremos sacar también. Mira, te hablaba en breve acerca de lo que es la dicha y la bendición de tener las plataformas.
Muchas jóvenes están llegando, muchas personas están llegando al evangelio a través de la plataforma. Ahora, ¿qué está haciendo la iglesia para mantenerlo? Mantener a esa persona dentro de la iglesia? ¿Y sabes qué es lo que me apena? Y así como tú dijiste, que lo dijiste como muy suave, yo soy un poquito más fuerte. Dios mío. Yo soy un poquito más fuerte. Yo creo que nosotros estamos haciendo tanto que no estamos haciendo nada. Por eso tú puedes ver iglesias. Tú puedes ver donde nosotros estamos ubicados en el perímetro 3 del distrito 3, donde hay más de 300 iglesias. Y si tú juntas esas 300 iglesias, tú vas a encontrar que entre todas esas iglesias te van a llevar te van a llegar a 500 personas. Quizá como mucho entre todas te lleguen a 500 personas. Wow. Es grande eso. Te estoy hablando de 300 iglesias. Y cuando se juntan todas, te pueden arrojar un número de 500 personas. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? Por lo que ya estamos diciendo. Porque una vez que lo llevamos a la iglesia, entonces no sabemos qué hacer con ellos. Entonces el joven comienza a sentir que dentro de donde se le puede brindar el calor, el amor, el apego, se siente rechazado, se siente como limitado, y entonces él comienza a percibir, oye, pero yo allá afuera yo estaba mejor. Ay. Aquí lo que yo estoy sintiendo es una serie de cargas impositivas. Y de ahí vengo yo. Pero hay otra cosa más. Parece como que muchas personas han malinterpretado el evangelio y están llevando mucho tigueraje al evangelio. ¿Ay? ¿Tigueraje? Sí, yo lo creo. ¿Cómo así? Sí, yo lo creo. Yo creo que cuando hablamos del tigueraje es usar mecanismos que impiden por celo, por envidia, porque ven que este joven se convirtió y quizá tenga a su poco tiempo tenga un desenvolvimiento o quizá la gracia de Dios sea tan fuerte sobre ese joven, gloria al Señor, que el otro que está aquí, que ya tiene un tiempecito, se siente como amenazado. Ay. Entonces esto comienza de este lado se va alimentando un sentimiento que yo le llamo así como tigueraje. Como tigueraje, como, espérate, este tipo no va a tomar, no va a pasarme por encima. Y se comienza a utilizar mecanismos, ¿entiendes? Entonces, cuando el joven que llegó, comienza a percibir esto, lo que comienza a ver la iglesia desde el punto de vista de donde él salió. Wow. Mire, dice aquí donde hemos leído, perfecto, y echarán fuera demonios. Exacto. Y yo veo que, ¿qué pasa, pastor? ¿Dónde es que la iglesia debe de aplicar este poder de que Dios le ha delegado? ¿Dónde está la necesidad? Entonces, ¿por qué estamos viendo que ahora la gente está saliendo de los barrios y se están entrando a las plazas? Ya no se está haciendo campaña. Por ejemplo, a usted siempre lo veo que siempre hace su campaña afuera, que le doy gloria a Dios por eso, porque un pastor que tiene ese dinamismo de transmitir el mensaje con su iglesia. Pero yo veo que los pastores y las iglesias están saliendo de los barrios donde está la necesidad y se están yendo para la plaza. Ya no dan campaña, dan congreso. Y todo va implicado a la iglesia, pero nada a los amigos. ¿Qué está pasando con las iglesias? Bueno, mira, por lo que ya... En ese punto, pastor. En ese punto, por lo que ya te dije anteriormente. Tú asumir el reto de luchar con un joven que viene con una mente con problemas, con situaciones de adicción a las drogas, ¿verdad? Que viene del bajo mundo, amén, que viene del bajo mundo, no es fácil para ningún pastor. No es fácil. Por eso tú puedes ver que hoy en día, gloria al Señor, los pastores no hacen lo que ya tú dijiste, están dando pocas campañas, sí. No hay ninguna, preferimos irnos a unas plazas abiertas, una plaza allí cerrada, darle un congreso, darle esto que lo otro. ¿Qué beneficio deja eso? ¿Qué beneficio? Bueno, de manera personal, le proporciona beneficio a la persona en sí. Ahora, a la iglesia global, a la iglesia general, no le proporciona ninguno. Le beneficia de nada a la persona porque ya va a estar en un lugar más lindo, exacto, que mejores fotos. Entonces, estamos viendo más el escenario que las almas. Exactamente. Por eso te dije ahorita que el ego está llevando hoy en día a muchos líderes, gloria al Señor, a olvidarse del principio, de lo que Dios estableció, de lo que Jesús dice en su palabra, en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sí. Pero sobre quiénes cayó ese poder y qué hacían esos hombres con ese poder. Era andar por la calle. La Biblia dice que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Sí. La Biblia dice, vamos a decir una cosa, Pedro y Juan acostumbraban a subir siempre, dice la Biblia, era costumbre de ellos subir al templo, al aposento, a adorar a Dios. Pero en el espacio atrás donde ellos subían sin nada en las manos, porque el poder de Dios no había caído sobre ellos. Pero luego que salen del aposento alto y van a adorar, se encuentran que hay un individuo que está siempre sentado a la puerta de la hermosa, a la puerta de la iglesia, y lo sientan todos los días a lo mismo, a mendigar. Pero ese día los hombres que subieron con una transformación y con un poder sobrenatural. Wow. Porque Dios decretó un poder sobre la iglesia. Gloria al Señor. Y ese día cuando ese cojito extendió sus manos para recibir lo que él estaba acostumbrado a recibir de parte de ellos y de los que subían por ahí, Pedro le estuvo mirando y Juan, y se buscaron, me imagino que se tocaron aquí y por allá, y se voltearon ante el cojito y le dijeron, mira, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. O sea, la iglesia del Señor de este tiempo debe asimilar lo que es el poder de Dios. La iglesia del Señor, el estar encumbrado, es bonito tú dar un congreso, es bonito tú dar una conferencia, es bonito tú estar en un escenario con muchas luces, valga la redundancia. Sí. Gloria al Señor, es bonito todo esto y es bueno. Y se ganan almas para Cristo. Ahora bien, una vez ganada alma para Cristo, ¿qué estamos haciendo con esa alma? Esa es la pregunta intrigante. ¿Dónde van esas almas que aceptan al Señor? ¿Dónde van esas almas que a lo mejor en un momento dado de aquí salga una palabra y esa persona la reciben? ¿Van allá a un congreso? No van allá a un congreso. Ellos te van a ver en una campaña. Ese joven va a ir con su Biblia y va a brincar en esa campaña. Ese joven va a agarrar y va a cargar cosas y se va a sentir parte de ese avivamiento. Gloria al Señor. Ese joven se va a sentir importante. No es lo mismo estar sentado que tú le lleves a un congreso y que él esté ahí escuchando. Hasta sueño le da. Sí. Wow. De verdad. Pastor, Ajá. como estuve escuchando, por ejemplo, en estos días estábamos hablando un tema, Venancio y yo, sobre eso mismo, sobre la necesidad en los barrios, en la juventud, mucha muerte, tanta cosa que acontece. Y es porque la iglesia hoy en día se ha quedado escondida en una gaveta, entre cuatro paredes. Y yo decía en una iglesia, pastor, que cómo puede haber crecimiento en una iglesia si no salen afuera a buscar las armas. Nunca puede haber multiplicación en una iglesia mientras estén encerrados. Dice que Dios permitió una persecución en el libro de los Hechos para que pueda haber multiplicación y ensanchamiento. Entonces hay gente que quiere multiplicarse cerrado. Eso da pena que algunas veces plantan una iglesia en un lugar y los amigos, los inconversos no saben que hay una iglesia. ¿Por qué? Porque están encerrados. Entonces dice el Señor, pero tú no me multiplicas, no hay crecimiento. ¿Cómo puede haber crecimiento si tú no sales? Entonces, ¿qué consejo se le puede dar a esos pastores que viven encerrados simplemente en su iglesia y no salen ni hacen campaña? Gloria al Señor. Mira, yo tengo haciendo vida pastoral 15 años. Sí. Y la primera experiencia la tuve en Boca Chica. Allí fuimos y pastoreamos. Llegamos a un lugarcito, a un barriecito de Boca Chica que le llaman La Coca. Y en aquel lugar que se me entregó, cuando eso estábamos en otra área, y se me entregó esa casa, una casa donde habían, esa pequeña iglesia tenía más de 30 años de existencia, 40 años de existencia. Y esa iglesia no pasaba de 4 personas. En 40 años. 4 personas. Dios mío. Quizá en algún momento tuvo más, llegó a 12. Dios mío. En 40 años. Luego a mí se me envía para allá y comenzamos un programa de conectar con la sociedad, Sí. con la comunidad. Conectar con la comunidad. Y cuando comenzamos a conectar con la comunidad, que de una manera quizás sabia, pero basado en el libro de los Hechos, poder. Porque el poder no es solamente que tú pongas sobre la mano sobre los enfermos y todo eso. Es un punto, hablé eso. Eso no, ahí no es donde radica. Bien, radica en parte, pero hay otro poder donde se tiene que poner de manifiesto. Uf. Gloria al Señor.
Y llegamos al lugar y allí nos encontramos con puntos de droga, nos encontramos con jóvenes que es sanquipanqui, nos encontramos con prostitutas, niñas prostituyéndose en las playas. ¿Y sabe qué pasó? En menos de 6 meses, la iglesia estaba llena de esos jóvenes que le conocen como sanquipanqui. Teníamos 4 bandas que se peleaban una con la otra, pero los 4 jefes se convirtieron al evangelio de Cristo. Dios mío. Alabado sea Dios para siempre. Teníamos niñas que estaban en las playas prostituyéndose y estaban ahí. Pero no solamente eso, la gracia fue tan grande, gloria al Señor, que teníamos alemanes, teníamos italianos. Yo ni hablo italiano ni hablo alemán. ¿Y cómo era eso, pastor? ¿Ellos entendían el español? No, lo que pasa es que cuando estos jóvenes sanquipanqui se convirtieron, que tenían sus mujeres alemanas, sus mujeres italianas, entonces ellos iban con ella a la iglesia. Wow, Dios mío, Dios. Esto está serio. Aleluya. Eso es avivamiento. Gloria al Señor. Entonces, pero fíjate una cosa, las 4 personas que yo tenía ahí, que tenían 40 años, cuando comenzaron a ver este avivamiento, ¿sabe lo que pasó? Entonces vieron en mí como alguien que estaba introduciendo una malicia en la iglesia. Y que la iglesia se estaba distorsionando. Que toda esa gente de la playa, que toda esa gente de la droga, que qué es lo que yo estoy haciendo. Yo tuve que vivir esa experiencia. Con lágrimas, yo tuve que vivirla. Fue duro para mí, un pastor joven para esos días. No tenía la experiencia ni cerca de ahora. Gloria al Señor. Y fue duro para mí ver que el trabajo que fuimos a hacer, lo que Dios había puesto aquí arriba, para que la iglesia se levantara, creciera, qué sé yo, fue mal visto por los que estaban ahí. Wow. O sea, vieron a un pastor mundano, vieron a un pastor que estaba mundanalizando la iglesia. Oye, yo le dije a alguien, digo, entonces traer las personas, o sea, yo soy un mundano por las condiciones que ellos exhiben. Porque ellos son de punto de droga, porque ellos son sanquipanqui, no tienen derecho a la salvación. Uf. No, pero que la iglesia tiene que tener cuidado porque esa gente no se arrepienten. Digo, ¿y cómo usted sabe que ellos no están arrepentidos? Dios mío. Aleluya. Me granjeé enemistad fuerte. Por eso hoy en día, esa es otra historia que no quiero tocar aquí. Pero me gané grandes enemistades, gloria al Señor, que me llevaron a tomar decisiones de hacer un trabajo de manera directa con mi Señor. Por eso surge lo que es remanso de vida hoy en día. Dios mío. Gloria Vamos, nosotros vamos a hablar de esa historia de cómo enseñar pastor, porque yo creo que ese conocimiento que Dios le ha permitido y esa manera dinámica de transmitir el mensaje y de pastorear una iglesia, se necesita gente que conozcan esto para proyectar de manera concientizada, establecida y fundamentada de cómo hacer crecer una iglesia, pero no crecer en número, sino crecer en principios y poder crear más líderes. Entonces, yo veo que realmente usted trabaja con lo que es el propósito de cada miembro, para lo que cada miembro fue hecho. Y veo una armonía en la iglesia de que no es que es el magnate que está allá arriba, el papá upa, no, ese es un padre, un pastor. ¿Cuál es la diferencia entre un pastor que es un jefe y un pastor que es un padre? Bien, cuando tomamos lo que Dios ha delegado sobre nosotros, que es el pastorado, y nos enseñoreamos, tomamos la iglesia como que yo soy el jefe, entonces lamentablemente al caso hay fracaso, hay conflicto en la iglesia, hay enemistad en la iglesia porque yo como jefe estoy cuidando mi espacio. Yo como jefe de la iglesia, yo estoy cuidando que nadie ocupe mi espacio. Y yo estoy poniendo y estoy empujando para que nadie me llegue para acá. Ahora, cuando tú te comportas no como jefe, sino como siervo de Dios, gloria al Señor para siempre, tú no tienes miedo a nada. Tú permites que los demás crezcan y tú haces cosas para que los demás crezcan.
Pero cuando tú eres jefe, tú limitas a todo el mundo porque tú quieres proyectarte tú. Y tú lo que tienes un grupo de personas que están a tu servicio, no al servicio de Dios. Pastor, una pregunta. Amén. En este caso, como yo estoy viendo la mayoría de las iglesias, que solamente predica el pastor. Los miembros no cogen oportunidad ni tampoco predican. ¿Qué usted ve ahí? ¿Está actuando como jefe, como dictador o como un pastor? Ahí tenemos un pastor dictador. Ahí tenemos un pastor jefiando a dos manos. Y por sobre todo cargado de muchos temores. Sí. Dios mío. De muchos temores. Por ejemplo, mi hijo Venancio está ahí. Y allá tenemos jóvenes que aún quizás no han alcanzado todavía esa capacidad, ¿verdad? Por así decirlo. Ellos están ahí, me están mirando ahora mismo. Pero esos jóvenes, gloria al Señor, yo puedo predicarte en la iglesia 2 o 3 veces a la semana, al mes, en lo que es el área de los domingos, pues como que se creó como ese formato. Los domingos son del pastor. Sí, es verdad. Esa es la mentalidad. Sí. Incluso uno como predicador, cuando uno predica los domingos, sí, uno se siente bien. Wow, qué bien. Sí. No debe ser así. No debe de ser. Créeme que como pastor te digo que no debe ser. Claro está, el pastor tiene una herramienta. Y podemos decir, bueno, no los domingos donde se juntan todas las personas, donde la iglesia se junta en mayor capacidad, el domingo donde el pastor puede dar ese alimento que esas ovejas que llegaron ahí están necesitando. Claro, yo lo entiendo, porque yo soy pastor y lo entiendo así. Esa es la realidad. Pero eso no dice que un miembro activo de la iglesia, que un miembro, gloria al Señor para siempre, que esté bajo la cobertura de Dios y que ya yo como pastor le haya ungido bajo la imposición de manos, sí, no pueda tener participación los domingos. Hay que darle la oportunidad. Hay que hacerlo. Y mire, también hay que entender, pastor, hablando de esa parte que Christopher planteó ahí, saber qué es lo que el pastor anda buscando. Por ejemplo, si ya un pastor que tiene 20 años pastoreando en una iglesia, y él ama que predica ya un dictador. Pero hay veces que una iglesia que tiene su nuevo comienzo o tiene un comienzo nuevo y el pastor quiere inculcarle lo que son los principios. ¿Me entiendes? Y está cuidando. El punto es que una cosa es que tú no invites gente de afuera y otra cosa es que tú no le des la oportunidad a la gente que están al lado tuyo. Porque cuando tú no le das oportunidad a personas que tienen los principios como usted, porque usted cuida su altar. Y tú no le invitas a nadie, ni invitas a los que están adentro, ni le das oportunidad, ya lo que tú estás jefiando. Entonces, ¿qué pasa? Ya para ir cerrando. Pastor, ¿usted cree que se va a tener que tirar una ley o legislar algo de que para levantar una iglesia el gobierno lo tenga que aprobar porque cualquiera en este momento se levanta en una esquina y levanta una iglesia? Por ejemplo, si yo me molesté con usted y soy miembro de usted, le pongo una en la esquina y ya no importa. No hay un patrón de qué es un pastor y de quién puede pastorear una iglesia. Gloria al Señor. Mira, yo le estoy orando a Dios. Sí. Yo le estoy orando a Dios para que eso suceda. Pero pastor, créeme, pastor, pero de verdad te lo digo sinceramente. ¿Y por qué? Porque usted sabe que cuando eso suceda, hay muchas iglesias que van a desaparecer. Es que todo debe estar instituido. Todo debe estar instituido. Y mientras las cosas no se instituyen como tal, tú vas a tener muchos colmaditos, muchos ventorrillos y va a ser como un mercado. Dios mío, tú estás serio. Me excusa, pero y yo te estoy hablando como pastor. O sea, aquí no está, aquí está el pastor. Aquí no un evangelista, claro. Aquí está el pastor Inocencio Guante. Lo que te estoy diciendo es una realidad. Aunque a mí digan mañana, bueno, a usted tiene que, porque usted tiene que estar preparado para todo. Pero para mí, que está aquí, la iglesia no es las 4 paredes. La iglesia soy yo como iglesia. Yo como iglesia, el Señor en mí, habitando en mí y yo haciendo la voluntad de Dios. Yo tuve, como te dije, 15 años de vida cristiana bajo el cuidado pastoral. Y por algunas razones que no vale mencionar ni nada, dejé el movimiento, pero yo tengo una relación hermosa con mi pastor. Una relación número 1, tanto así
que cuando quiero algún consejo, cuando quiero una consejería global para la iglesia, sí, yo le invito a él. ¿Entiendes? Cosa que no se está mirando. Por eso tú puedes ver hoy en día que un miembro de la iglesia sale de su iglesia y te levanta, pone una cosita ahí, y más que para hacerlo para ganar alma, lo que lo hace es para hacerle la contra al pastor y crear una atmósfera de enemistad que lo que hace es que las personas se alejen del evangelio de Cristo. Entonces, lamentablemente al caso, por eso digo que quizás esa ley, yo estoy orando por esa ley para que se regule. Sí, claro que sí. Sí, que se regule. Realmente es así, que se regule. Usted o tiene que hacerlo así de esta manera, o usted se pone en el orden. Porque si la iglesia misma no ha tenido la capacidad, los líderes no han tenido la capacidad de regular ese aspecto que es propio de la iglesia, porque es un poder del líder dado por Dios para regular a su membresía. Amén. Y manejar que las cosas no se salgan de contexto y que alguien mañana no te ponga una iglesita ahí. Sí. Al lado. Pero eso no tiene que hacerlo el gobierno. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo tienen que hacer los gobiernos? ¿Por qué los gobiernos posiblemente lo hagan en un futuro? Porque la iglesia, los líderes de la iglesia no han tenido la capacidad de hacerlo. De regular esos asuntos y ordenar. Pero primeramente el asunto comienza por casa. Yo tengo que ordenarme yo. Y yo tengo que hacerle sentir a mi membresía, a los líderes jóvenes, los ascendientes, que son importantes. Sí. Y no crear una atmósfera de división, porque a veces mucha división, gloria al Señor, no necesariamente tiene que venir del miembro. Deje eso ahí. A veces, espérese, a veces la división, ya para que cerremos aquí, la división muchas veces no viene del miembro, y de quién viene sino del miembro. Yo te dije ahorita que a veces cuando tú eres pastor, jefe, tú te sientes amenazado. Ahora, si eres pastor, bajo la gracia de Dios, entendiendo tu llamado, tú no tienes temor a nada. Todo el mundo crece, todo el mundo se desarrolla. Pero cuando tú te sientes jefe, tú no permites que nadie se desarrolle. Entonces, tú mismo procuras o trae esa división a lo interno de tu propia iglesia. Alguien dijo, divide y triunfará. Dios mío. O sea, tú procuras mantener. Mira. Pastor, una pregunta. Dale. ¿Por qué la mayoría de las iglesias en este tiempo no comparten, por ejemplo, su vínculo o la unidad como la mayoría de las iglesias del tiempo de antes? Por ejemplo, no se ve, se ha segmentado, sectorizado las iglesias. ¿Qué sentido? Que no se ven como un reino, sino que se ven como concilio. ¿Qué sentido? De que si usted, y eso se ha ido, ese caparazón se ha ido rompiendo poco a poco, pero si usted es del concilio azul y yo soy el verde, entonces el azul no puede pasar para el verde y el verde no puede estar con el azul. Ya usted entendió lo que le dije, para no mencionar ningún nombre de concilio. Perfectamente. Los mismos temores, miedos a los términos que se emplean, a que tú me conquistes mis ovejas. Mis ovejas. Mis ovejas. Sí, exactamente. Mis ovejas. Exacto. Hablando en primera persona, como que sí son ellos. En primera persona, sí. ¿Entiendes? O sea, todo eso porque, incluso, mira, yo te voy a decir algo, Venancio. Yo me molesta el término oveja. Lo empleé aquí porque es lo que suena, pero a mí me molesta. ¿Cuál es el lenguaje que más usted usa en vez de oveja? Son seres humanos los que están ahí. ¿Y cómo se le llamaría? Iglesias compuestas por hombres y mujeres. Pero ¿cómo usted, en vez de decir mis ovejas, cómo le diría? Hijo. Tú puedes emplear cientos de términos sin tener que emplear el término oveja, porque Jesús en ningún momento empleó el término oveja. No, Jesús no lo empleó. La gente asocia que Jesús llamó oveja a esos discípulos. No, Jesús no lo llamó así. Jesús lo que hizo fue una cierta analogía sobre lo que los pastores de Israel y las ovejas, pero no que él tenía ovejas. ¿Entiendes? Entonces, pero hoy la iglesia prefiere llamarle oveja porque para
para siempre tener... Porque la oveja si se van para un lado, tienen que caminar de acuerdo a lo que tú digas, sin importar que el pastor esté enfermo, esté dañado, tienen que hacer lo que el pastor diga. Pero los hijos es algo muy diferente. Gloria al Señor. Por eso que es muy bueno usar la terminología más hijos, hermanos, hijitos, como hablaba Juan. ¿Cómo hablaba Juan? Sí. Como hablaban los apóstoles. Eso es reino, eso se le llama Gloria al reino. Señor. No, y también otro punto, miembro. El término miembro como que más que lo espiritual, se usa más como que si se pusiera como empresa. Aquí debería de ser más diferente las cosas. El término miembro deja ver un club. Sí. Wow, Dios, mire, hermano, vamos a hacer una segunda parte de un tema con el pastor porque este hombre tiene mucho que dar, pero no, usted no lo va a escuchar a él con esa terminología de gente que quieren impresionar buscando palabras rebuscadas, pero la palabra que diga le va a edificar no para 10 años, sino para su vida entera. Así que comience a escribir lo que este hombre ha soltado porque son un conocimiento elevado, pero con palabra coloquial, palabra que usted va a recibir rápido. Así, pastor, ha sido una bendición tenerle aquí, el pastor Madé, hombre con ramo y bendecimos. Usted lo ve con este flow hermoso, pero él no pastorea en una plaza, ni pastorea en el mejor lugar de República Dominicana. Es donde está la necesidad. Y desde ahí vamos a seguir impactando. Pastor, saluda a su gente. Bien, gracias, bendiciones 1000 para cada uno de ustedes y gracias a mis hermanos Venancio Amparo, gloria al Señor. Christopher. Y Christopher aquí, de verdad me siento agradecido de Dios de poder llegar a este lugar. Y así como él lo dijo, gloria al Señor, nosotros no andamos ahí como practicando ni nada de eso para traer una palabra bonita a este lugar. Nosotros vamos a hablar como guanduleros que somos. Dios mío. Así que, hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde. Ha sido un privilegio, un honor estar aquí con cada uno de ustedes en su plataforma Excelencia Cristiana Televisión, en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo. Christopher Aquino. Inocencio Guante. Dios te bendiga. Shalom.